venimos a hablar sobre la obra de Frankenstein. Su autora es Mary Shelley y le venimos a presentar su biografía. También le venimos a dar una corta introducción de lo que es esta obra de Frankenstein. Bueno, hoy hablaremos un poco sobre la vida de Mary Shelley. Mary Shelley nació el 30 de agosto de 1797 en Londres, Inglaterra. Su padre era William Godwin, un ensayista interesado en cuestiones sociales y políticas. Su madre era la escritora Mary Wollstonecraft, que murió poco después del parto. Debido al trabajo de su padre, muchos escritores importantes permanecían en su casa. En 1814 conoció a Percy Shelley y Percy Shelley se enamoró y huyó con ella a darse una temporada en Suiza. Allí fue donde Mary tomó la iniciativa de escribir Frankenstein, que anónimamente fue publicada en 1818. Los dos, junto con la hermanastra de Mary, Clary Claymore, vivieron en Francia y viajaron por Europa. En su regreso a Inglaterra, Mary estaba embarazada. Durante los 2 años, Percy y Mary se enfrentaron al aislamiento social, a la deuda y la desgracia de su fallecimiento de la hija prematuramente. En 1816, Mary y Percy se casaron. Resulta que en Suiza el matrimonio Shelley pasaba mucho tiempo con el poeta inglés Lord Byron y su médico John William Polidori. Sin otra cosa que hacer, se dedicaban a recorrer los imponentes paisajes próximos a Ginebra. Pero el clima fue descomponiéndose progresivamente y las excursiones debieron cancelarse. Para superar el aburrimiento, los 4 amigos se reunieron a leer historias de fantasmas de autores alemanes. Los Shelley abandonaron Gran Bretaña en 1818 y se mudaron a Italia, donde su segundo y su tercer hijo murieron antes de que Shelley diese a luz a su último hijo, el único que sobrevivió, Percy Florence. Un día Byron propuso a modo de juego que cada uno escribiera una historia de miedo. La única que logró componer un relato autónomo y acabado fue la joven Mary Shelley. Según lo que parece, las conversaciones científicas eran un pasatiempo de la casa y de la noche. Byron y Shelley discutieron los logros de Erasmus Darwin, científico que estudiaba los principios de la vida. Estas ideas volvieron a Mary en sueños. Con toda nitidez vio un joven científico arrodillado junto a un monstruo ser que acababa de crear. Tan horrible era la cosa que el creador sentía un inmenso horror. Al día siguiente, aún bajo la impresión de la pesadilla, Mary comenzó la historia. Inicialmente iba a ser un relato breve, pero su marido le sugirió que, dado que el tema poseía un gran interés, lo aprovechara del mejor modo posible. A fines de 1817, la novela estaba concluida. En 1822, su esposo Percy Shelley falleció tras ahogarse en su velero tras una tormenta. Un año después, Mary volvió a Inglaterra y se dedicó solo a la educación de su hijo y a su carrera profesional como escritora. Su obra es bastante variada. Escribió memorias y relatos sobre viajes, cuentos, novelas y colaboró en la redacción de entradas enciclopédicas. También editó los últimos poemas de su marido. Su obra más conocida es Frankenstein, que fue escrita por ella cuando tenía 20 años. También fue revisada y severamente corregida por ella misma en 1831. La última década de su vida estuvo plagada de enfermedades probablemente vinculadas al tumor cerebral que acabaría con ella a los 53 años. Mary Shelley murió en Londres el 1 de febrero de 1851. Hasta la década de 1970, Mary Shelley fue principalmente reconocida por sus esfuerzos para publicar las obras de Percy Shelley y por su novela Frankenstein, la cual sigue siendo ampliamente leída y ha inspirado varias adaptaciones en cines y teatros. Recientemente, los historiadores han comenzado a estudiar más detalladamente los logros de Mary Shelley. Los eruditos han mostrado un interés creciente en su producción literaria, particularmente en sus novelas. Introducción. Robert Walton encuentra a un hombre desfallecido en su expedición en un barco hacia el Polo Norte. Este hombre
llamado Víctor Frankenstein, le comienza a contar el motivo por el cual se encuentra allí. Víctor Frankenstein es un doctor experto en la filosofía natural. Un día decide ir a más allá en sus investigaciones, pretendiendo crear vida humana. Una noche de tormenta y lluvia en su laboratorio, el monstruo creado a partir de distintos fragmentos humanos cobra vida. El monstruo se va y años más tarde Víctor lo encuentra y este le comienza a contar todo lo que ha vivido y ha conseguido lograr imitando a seres humanos. El monstruo está enojado y se encuentra solo. Le reprocha a su creador porque lo ha hecho así, ya que es rechazado y odiado por todo el mundo. El monstruo le pide a Frankenstein que cree una hembra para no sentirse solo y promete así dejar tranquila a la especie humana. Frankenstein accede, pero a mitad de su nueva creación decide destruirla por miedo a que sea tan vengativa como el monstruo anteriormente creado. Este lo ve y decide acabar con todos sus seres queridos. Mata a su mejor amigo y a su mujer, y a su padre también por la culpa de la última muerte. Frankenstein persigue al monstruo hasta llegar al Polo Norte y finalmente muere en el barco de Walston, sin haber matado al monstruo, el cual después de haber visto su deseo cumplido, decide también que ha llegado la hora de su propia muerte. La historia comienza con el capitán Robert Walton, pasando el rato en San Petersburgo, Rusia, para finales del siglo XXVIII. Está esperando un aventón al puerto de Arcángel, donde quiere contratar a algunos rusos para zarpar al Polo Norte. Por desgracia, el barco queda atascado en el intransitable hielo, a cientos de kilómetros de tierra firme. Sin nada que hacer, escribe cartas a su hermana en Inglaterra. ¿Cuál es su queja principal? Quiere un amigo que le haga compañía. Al poco tiempo, la desesperación de Walton es interrumpida por el avistamiento de un hombre. Pero no van a creer, este hombre estaba en un trineo y llevado por perros. El deseo de Walton era tener un amigo. Este sueño se hace realidad y este amigo se llama Víctor. Esta es su historia tal y como se la contaron a Walton. Víctor comenzó siendo un chico normal en Ginebra. Sus padres decidieron adoptar una niña llamada Elizabeth para que se casara con él al crecer. En la universidad decidió estudiar filosofía de la naturaleza y química, y además alquimia, el doble malvado de la química. En cosa de 2 años, descubre cómo darle vida a un cuerpo humano, construido por partes de cadáveres. Después, se asusta al ver su propia creación y se enferma durante meses, mientras que su amigo Clerval lo ayuda a recuperarse. Ya de vuelta en Ginebra, el hermano menor de Víctor, William, es asesinado. La sirvienta de la familia Frankenstein, Justin, es acusado de su muerte, pero Víctor intuye como por arte de magia que el verdadero asesino es su monstruo, pero creyendo que nadie le creería la excusa de "fue mi monstruo", decide olvidarse de la idea aún después de que Justin es ejecutado. Víctor, afligido, decide viajar a los Alpes suizos para poder descansar. Resulta que por mera casualidad se encuentra con un monstruo, el cual confiesa el crimen y cuenta su historia. Él dice que estuvo mucho tiempo solo, alejado de las personas porque lo despreciaban, a excepción de un hombre ciego. Resulta que él tenía las esperanzas de que la familia del hombre ciego lo aceptaran tal cual como él es, pero lo rechazaron. Cuando se cruzó con William, mató al muchacho por venganza. En otras palabras, está furioso porque su creador lo creó para estar solo y pasarla mal. Así que le pidió que le hiciera el favor que le hiciera una compañera. A tanta insistencia, Víctor accedió. Dejó a Henry en Escocia y se fue a trabajar a una de las islas de Orkneys. Comenzó siendo un chico normal en Ginebra. Sus padres decidieron adoptar una niña llamada Elizabeth para que se casara con él al crecer. En la universidad decidió estudiar filosofía de la naturaleza y química, y además alquimia, el doble malvado de la química. En cosa de 2 años, descubre cómo darle vida a un cuerpo humano, construido por partes de cadáveres. Después, se asusta al ver su propia creación y se enferma durante meses, mientras que su amigo
Clerval lo ayuda a recuperarse. Ya de vuelta en Ginebra, el hermano menor de Víctor, William, es asesinado. La sirvienta de la familia Frankenstein, Justin, es acusado de su muerte, pero Víctor intuye como por arte de magia que el verdadero asesino es su monstruo, pero creyendo que nadie le creería la excusa de "fue mi monstruo", decide olvidarse de la idea aún después de que Justin es ejecutado. Víctor, afligido, decide viajar a los Alpes suizos para poder descansar. Resulta que por mera casualidad se encuentra con un monstruo, el cual confiesa el crimen y cuenta su historia. Él dice que estuvo mucho tiempo solo, alejado de las personas porque lo despreciaban, a excepción de un hombre ciego. Resulta que él tenía las esperanzas de que la familia del hombre ciego lo aceptaran tal cual como él es, pero lo rechazaron. Cuando se cruzó con William, mató al muchacho por venganza. En otras palabras, está furioso porque su creador lo creó para estar solo y pasarla mal. Así que le pidió que le hiciera el favor que le hiciera una compañera. A tanta insistencia, Víctor accedió. Dejó a Henry en Escocia y se fue a trabajar a una de las islas de Orkneys. Pero justo antes de terminar, destruyó el segundo monstruo, temiendo que entre los dos destruyeran a la humanidad en lugar de amarse sin hacer daño. El monstruo lo ve hacerlo y jura vengarse otra vez. Cuando Víctor llega a una orilla entre irlandeses, estos lo acusan de asesinar a Henry, que ha sido encontrado muerto. Es absuelto, pero no antes de enfermar por un largo tiempo. Víctor vuelve a Ginebra y se prepara para casarse con Elizabeth, pero está preocupado. El monstruo que juró que estaría con él en su noche de bodas, Víctor cree que es una amenaza, pero en la noche en que él y Elizabeth se casan, el monstruo mata a la novia, y esto hace que el padre de Víctor fallezca por tristeza. Solo y decidido a vengarse, Víctor persigue al monstruo por todo terreno imaginable hasta que queda harapiento y cerca de la muerte. Y ahora, volviendo al presente, encuentra el barco de Walton, cuenta su historia y muere. La curiosidad de Víctor y su posterior obsesión de haber terminado su trabajo sin meditar ni prever aquella monstruosidad que con sus conocimientos y talento daría vida, causaría todo ese dolor y desesperación por el resto de su existencia. Nunca imaginó que todas las tragedias que acontecerían serían su culpa de haber creado aquel ser que nunca llegó a comprender. Aquella monstruosidad que al sentir el desprecio, o más bien el miedo y horror que provocaba en todas las personas que lo veían, no tuvo más remedio que saciar ese odio, frustración y venganza hacia su creador por haberlo hecho tan desgraciado, arremetiendo contra la vida de las personas que más apreciaba y amaba Víctor. En el capítulo final, Robert Walton describe cómo la persecución del monstruo llevó a Frankenstein al Polo Norte hasta que el hielo los separó. En ese momento, encuentra a Walton en su barco y decide convencerlo para que persiga al monstruo. Y fue así hasta que un día, con su salud muy decaída, Frankenstein falleció. Al día siguiente, Walton encontró al monstruo sobre el cuerpo de Frankenstein, rogándole le perdonara por sus acciones, e incluso trató de justificar sus acciones ante Walton al monstruo, como prometió a Frankenstein. O no, este le dijo que iría al Polo Norte, donde se quemaría hasta que no quedara rastro alguno de él, y fue entonces cuando saltó el barco y desapareció. María afirmó que obtuvo su idea de un sueño, ya que como todos los escritores llegó un momento de bloqueo en el cual no tenía ideas para crear historias sobre fantasmas o monstruos, hasta que tuvo dicho sueño. Además, en la introducción de la edición de Frankenstein de 1831, describió su visión de la siguiente manera. Vi al estudiante pálido de las artes no aceptadas arrodillarse junto a lo que había reunido. Vi el fantasma espantoso de un hombre estirado y luego, con el funcionamiento de algún motor poderoso, mostrar signos de vida. Duerme, pero está despierto. Abre los ojos, he aquí una cosa espantosa está junto a su cama, abriendo sus cortinas y mirándolo con ojos amarillos, acuosos pero especulativos. María abrió los ojos y se dio cuenta que había encontrado su historia.
Sin saberlo, al comenzar su novela gótica, Mary Shelley estaba escribiendo la primera novela de ciencia ficción, y al crear una conexión entre la ciencia y el terror, dio inicio al término de científico loco. ¿Sabía que Frankenstein fue una novela escrita a pesar de la tragedia? A los 16 años, Mary y Percy se juntaron, y tiempo después, poco de escribir Frankenstein, nació su hija Clara, que murió 6 semanas después de su nacimiento, quien lo causó repercusiones en la escritura de su obra. Frankenstein inspiró más de 130 películas, comenzando con El silencioso Frankenstein de 1910. La película de Frankenstein de 1931 fue la primera en retratar al monstruo con tuercas, puntos de sutura y una cabeza plana. Esa es la manera en que las personas identifican al monstruo, pero no fue la manera como se relató en la novela. En la novela se retrató con cabello suelto, piel amarilla casi translúcida, ojos brillantes y labios negros. Tú me diste estas emociones, pero no dijiste cómo usarlas. Frankenstein. Me hace mucha falta un amigo con la sensibilidad suficiente como para no despreciarme por ser un soñador y que me quiera lo suficiente como para intentar controlar mis impulsos. Si no puedo inspirar amor, desencadenaré el miedo. Mary Shelley, Frankenstein. Llevaba conmigo mi propio infierno, cuyas llamas jamás llegarían a extinguirse. ¡Miserable!, grité. ¿Ahora vienes a lamentarte la desolación que has creado? Lanzas una antorcha encendida en medio de los edificios y cuando han ardido te sientas a llorar entre las ruinas. Engendro hipócrita, si aún viviera hasta quien llora, ¿volvería a ser el objeto de tu maldita venganza? No es pena lo que sientes, solo gimes porque la víctima de tu maldad escapó ya de tu poder. Soy malvado porque soy infeliz. ¿Acaso no soy despreciado y odiado por toda mi humanidad? Tú, mi creador, ¿considerarías un triunfo poder romperme en pedazos? Si no puedo inspirar amor, causaré espanto. Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo, 1818.